recíbelo, que suba hacia ti, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tiempo de lectura bíblica, el capítulo 2 del primer libro de Reyes. Hemos visto ayer el primer capítulo y una de las cosas más relevantes en el primer capítulo era que Adonías, uno de los hijos de David, pues quiso usurpar el trono. Más o menos que quería seguir el mismo ejemplo de Absalón. Quería meterse a reinar por nada más puro orgullo. Y bueno, ¿qué pasó? Sucedió que David estableció a Salomón, a su hijo Salomón, en el trono, y después Adonías estaba aferrado al altar de bronce, a uno de los cuernos, porque no quería morir, y pidió perdón. Y Salomón lo perdonó. Salomón dijo, bueno, si este hombre es un hombre de bien, entonces vivirá, pero si es hombre de mal, morirá. Y prácticamente le perdonó la vida. Salomón tuvo misericordia de su hermano Adonías y le perdonó la vida. Pues bien, en ese contexto es que iniciamos este capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, aquí David estaba dando las últimas recomendaciones a su hijo Salomón. Ya David estaba anciano, estaba ya pronto a morir. Y David estaba dando algunas recomendaciones. Y como habíamos mencionado ayer, vamos a procurar dar las citas bíblicas paralelas en el libro de Crónicas. Y en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, pues David le dice algunas palabras más a Salomón. Pues bueno, cuando ya lleguemos al libro de Crónicas vamos a profundizar. De todas maneras, vamos a dar lectura al primer libro de Crónicas, capítulo 28. ¿Cuáles eran esas palabras que David dijo a su hijo Salomón antes de morir? Dice en Primera de Crónicas 28:2 que levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare
a poner por obras mis mandamientos y mis decretos como en este día. Bueno, y el resto de estas palabras, pues las puede continuar leyendo. Está en el capítulo 28, en todo el capítulo 28 de Primera de Crónicas, también en parte del capítulo 29, como David le está también hablando a Salomón respecto al templo, ese templo imponente que construyó Salomón. Pues bien, aquí en el primer libro de Reyes está un poco más resumido. Bueno, cuando lleguemos al libro de Crónicas, por supuesto, vamos a profundizar más. Bueno, algo que el Señor recalca varias veces es que dice: si tus hijos guardan mi palabra, si andan delante de mí con verdad, con sinceridad de corazón, si guardan mis mandamientos y mis preceptos, entonces ellos permanecerán en el trono. Siempre habrá un hijo tuyo en el trono. Y bueno, David estaba hablando con Salomón, le estaba dando todas estas recomendaciones y exhortaciones para que obedezca al Señor, y además continúa diciéndole en el verso 5: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Bueno, este Joab, que era, recuerda, el hermano de Abisai, que eran los hijos de Sarvia, también tenían otro hermano que se llamaba Asael, y que él ya había muerto. Dice que este Joab, como ya habíamos leído capítulos atrás en el segundo libro de Samuel, que este Joab había matado a 2 generales de los ejércitos, del ejército de Judá y del ejército de Israel, sin consultar con el rey. Hizo arbitrariamente, prácticamente movido por el rencor, movido por el resentimiento, los mató. Entonces David se acuerda de esto. Entonces dice: tú sabes lo que Joab hizo, cómo mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz, y manchó sus ropas con esta sangre. Así que tú harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Terrible sentencia para Joab. Y dice, continúa hablando en el verso 7: mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Recuerda a Barzilai, el Galadita, era un hombre que ya era avanzado en años. Este Barzilai, cuando David estaba escapando de Absalón, Barzilai lo recibió y le proveyó el alimento y todo lo necesario a David y a los hombres que estaban con él. Barzilai lo sirvió al rey. ¿Sí? Fue fiel al rey en ese tiempo tan difícil que vivió David. Entonces dice: a los hijos de Barzilai, hazles misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera. Bueno, recordemos, ¿quién era Simei? Simei, hijo de Gera, pues cuando David estaba saliendo del reino, estaba huyendo de Absalón, este Simei era uno de esos hombres, ¿verdad?, que insultaba a David, maldecía a David, tiraba piedras, hablaba palabras tremendas contra David. Pero después, cuando David volvió al
trono, volvió al reino, Simei se humilló ante David, pidió perdón, se mostró como que apariencia de piedad, ¿sí? Apariencia de arrepentido. Y bueno, David de alguna forma perdonó la vida a Simei. Entonces le dice David a Salomón: tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. David no se olvidó del odio que realmente manifestó Simei contra él. Y bueno, por misericordia, pues lo dejó con vida, pero ahora Salomón, pues sería quien lo iba a matar. Ahora, lo que estamos leyendo, hermanos, en estos textos bíblicos parecería, ¿no?, como que David de alguna forma recuerda aquel daño que le hicieron la gente, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, por supuesto, todavía no estaba revelada la verdad que Cristo Jesús vino a revelarnos después. Porque cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús no dijo: véngate de tus enemigos. El Señor Jesús dijo: perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, haz el bien a los que te aborrecen. ¿Se da cuenta? Por eso es que tenemos que tomar muy en cuenta las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús son la base de nuestra vida cristiana. Así que no se le ocurra a alguien decir: bueno, como David se vengó, entonces yo también me voy a vengar y voy a hacer daño a quien me hizo daño. Primariamente tenemos que saber qué es lo que nos manda el Señor Jesús, qué es lo que nos dice Cristo. Porque el Señor Jesús nos reveló que en realidad Él tuvo misericordia del mundo. No condenó al mundo, no vino a condenar al mundo, sino vino para tener misericordia de él, para mostrarle al mundo el camino de la salvación. Y así también como él hace misericordia, también nos dice que nosotros hagamos misericordia, ¿sí? Para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Entonces, siempre tenemos que ver con esa vista a través de las enseñanzas de Cristo. Para que no, en aquel tiempo, recuerda, en aquel tiempo la lucha, la guerra era contra personas, era contra carne y sangre, era la batalla de matarse. Pero ahora el Señor Jesús nos revela que nuestra lucha no es contra las personas. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es tan importante que consideremos las palabras de Cristo como base para el entendimiento correcto. Muy bien, entonces nos dice el verso 10: y durmió David con sus padres, es decir, ya murió el rey David, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahí está, ahí fue cuando ya Salomón legalmente era rey sobre todo Israel. Cuando muchas veces vemos en la palabra, y vamos a ver más adelante, a veces se hace cierta distinción, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Sí, ya lo habíamos visto antes, ¿verdad?
cuando David estaba volviendo al trono, los de Judá ayudaron a David, ¿no? Pero los de Israel como que no fueron tan diligentes. Y bueno, ese pueblo de Israel que menciona muchas veces la palabra se refiere al resto de las tribus, ¿no? A las 10 tribus. Y cuando habla de Judá, está hablando de la tribu de Judá. Muy bien, entonces dice el verso 13. Dice que Adonías, hijo de Hagit, recuerda, este Adonías que quiso usurpar el trono, vino a Betsabé, a la madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Y Adonías respondió: sí, mi venida es de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella, Betsabé, dijo: dime. Entonces Adonías le dice: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Y en este solo versículo, hermanos, en este versículo estamos viendo que Adonías no consideraba la voluntad de Dios, porque él mismo reconoce que el trono era de Salomón por Jehová. Y él mismo dice: el reino era mío. Y ahí vemos que él realmente no quería hacer la voluntad de Dios. Él quería llegar al trono por orgullo, por egocentrismo. Entonces dice: bueno, tú sabes que el reino era mío, que todo Israel había puesto sobre mí su rostro, mas el reino fue traspasado y ahora es de mi hermano Salomón. En el verso 16 continúa diciendo: ahora yo te hago una petición, Betsabé, no me la niegues. Y Betsabé le respondió: habla, Adonías, ¿qué es lo que pides? Adonías entonces le dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Recordemos quién era Abisac sunamita, para aquellos que no estuvieron en el anterior capítulo. Que David ya era un hombre mayor que no podía entrar en calor, así que fueron a buscar a una mujer hermosa, de hermoso aspecto, y trajeron a Abisac sunamita para que fuera mujer de David, es decir, se casó con David, pero como dice la palabra, nunca tuvieron intimidad. Sí, dormía al lado del rey para calentarlo, le servía, Abisac el sunamita servía al rey. Y ahora Adonías le pide a Betsabé y dice: dile a tu hijo Salomón que me dé a Abisac sunamita por mujer. Que la esposa del rey David sea ahora mi esposa. Entonces dice que vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey Salomón se levantó a recibir a su madre, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Qué le parece este versículo? Es muy ejemplar el trato que Salomón tenía para con su madre, ¿no? El rey, generalmente cuando las personas se acercaban donde estaba el rey, las personas se inclinaban ante el rey. Pero en este caso, cuando Betsabé, la madre de Salomón, va delante del rey, es el rey Salomón el que se inclina, ¿no?, ante su madre. Y la recibe y además le hace traer otro sillón a su lado para que esté a la diestra de Salomón. Eso es la reverencia, eso es honrar a su madre, ¿verdad? Entonces Betsabé le dice: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues, Salomón. Y entonces el rey Salomón le dijo: pide, madre.
Pídeme, madre mía, que yo no te la negaré. Y entonces Betsabé le dice a Salomón: dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y entonces el rey Salomón respondió a su madre y le dijo: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Bueno, aquí realmente Adonías era muy astuto y aquí se ve que la intención de Adonías no era buena. Porque claro, si Abisac sunamita era esposa del rey David y él quería casarse con la viuda de David, básicamente él se iba a apropiar del reino. Y además que Adonías era mayor que Salomón. Salomón se da cuenta, entonces lo que le dice a su madre: pero madre, Adonías lo que está pidiéndome en realidad es el reino. Y además que ella tiene al sacerdote Abiatar, que era de mi padre David. También tiene a Joab, que era el comandante del ejército de mi padre David. O sea, ¿qué más? Entonces dice: el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Recuerda que en la primera instancia Salomón perdonó la vida a Adonías y dijo: bueno, si es un hombre de bien, vivirá, pero si es un hombre de maldad, morirá. Y aquí estaba manifestándose la maldad de Adonías, que no se quedó tranquilo. No es que no habían mujeres en Israel, podía haber tomado a cualquier otra mujer por esposa. Pero este Adonías era muy astuto y quería llegar de cualquier manera al trono. Entonces Salomón dice: hoy morirá este Adonías, hoy morirá. Contra él mismo ha hablado estas palabras. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Bueno, este Abiatar era sacerdote cuando David era rey. Y era un buen sacerdote. Bueno, de hecho, Abiatar había ayudado bastante cuando David estaba huyendo de Saúl. ¿Sí? Abiatar estuvo con David en las buenas y en las malas. Pero después le dio la espalda a David y se fue con Adonías. Apoyó a Adonías, no hizo caso de lo que el Señor había establecido, que Salomón sea el siguiente rey. Entonces, por esto Salomón dice: Abiatar, morirás, pero no hoy día, no ahora, porque también has hecho cosas buenas con mi padre, ¿sí? También has llevado el arca del Señor. Y entonces así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Claro, es que este Abiatar era descendencia de Elí. Recuerda, este sacerdote que tenía 2 hijos que hacían atrocidades delante del Señor. Y bueno, el verso 28 dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, pero estaba con Adonías. Es decir, cuando Absalón quiso usurpar el trono, Joab no estaba con Absalón, pero cuando Adonías quiso usurpar el trono, sí, se fue con Adonías. Así que huyó Joab, dice, huyó al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón
que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y entonces Joab dijo: No, sino que aquí moriré. Benaía volvió con esta respuesta al rey Salomón diciendo: Así ha dicho Joab. Así me respondió: Quiero morir aquí. Entonces el rey Salomón le dijo: Bueno, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Estando Joab ahí aferrado a los cuernos del altar, Benaía, hijo de Joiada, lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Bueno, entonces ahora tenemos que considerar estos 2 nombres como importantes: Benaía, que era hijo de Joiada, y Sadoc, que Salomón puso como sacerdote en vez de Abiatar. ¿Sí? El sacerdote Sadoc. Ya vamos a ver mucho más adelante también en la profecía bíblica se habla de la descendencia del sacerdote Sadoc. Pues bien, el verso 36 dice: Después envió el rey e hizo venir a Simei, este varón, Simei, el que insultaba a David, que después mostró apariencia de piedad, pero bien que insultó y lanzó piedras a David. Bueno, dice que hizo venir a este Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Y esto era también como una prueba. Lo que Salomón quería es saber si realmente el arrepentimiento era genuino de Simei o solamente estaba fingiendo. Entonces Salomón, para probarlo, dice: Bueno, haz tu casa ahí en Jerusalén, no salgas a ningún lado de la ciudad, vive ahí, ¿no? Y te perdono la vida. Entonces Simei se quedó contento: Bueno, gracias, rey, ¿no? Por no haberlo matado. Y estaba ahí en Jerusalén. Dice el verso 39: Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Ahí estaba Simei saliendo de la ciudad de Jerusalén. Se le dio la orden de que no salga, pero pasados 3 años, dice que los siervos de Simei huyeron. Ahora esta es otra pregunta: ¿por qué huyeron? Tal vez Simei oprimía a sus siervos, tal vez los trataba mal, y sus siervos escaparon. Y esto fue para que Simei salga de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasó después?
que fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey Salomón hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe que de cierto morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Salomón a Simei: tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. No había sido entonces un arrepentimiento genuino. Entonces fue una prueba, ¿no? Simei solamente se había humillado delante del rey David, ¿no?, pidiendo perdón, pero era apariencia de humildad. Y ahora, como el Señor es justo, pues el Señor hizo volver su maldad sobre su cabeza, como dice Salomón. Porque probablemente Simei no era realmente bueno, porque sus siervos huyeron. Manifestaba un corazón con maldad. Entonces Salomón le dice: bueno, ahora tú sabes todo el mal que hay en tu corazón, todo lo que hiciste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el que era el nuevo capitán del ejército de Israel, el cual salió, hirió a Simei y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Este Benaía, el comandante del ejército, mató a Simei. Y el reino de Salomón estaba firme, confirmado delante del Señor. Bueno, y esas fueron las primeras cosas que Salomón hizo en su reinado. Realmente se hizo justicia. Aquellas personas que solamente estaban mostrando apariencia de arrepentimiento, pues murieron. Y bueno, ya vamos a ir viendo más adelante cómo es el reinado de Salomón. Es toda una historia muy hermosa con mucho aprendizaje que vamos a estar leyendo en este primer libro de Reyes. Pero hasta aquí fue el capítulo 2 de Primero de Reyes. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición. Aferrémonos a las palabras del Señor Jesús, que el Señor nos revele el camino de verdad. Que su bendición y su paz esté sobre su vida. Bendiciones a cada uno.